Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 11 de septiembre del año 2022 y seguimos con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, la cuestión 90. Cuestión 90 que nos habla sobre la esencia de la ley. Ya hemos visto bastante sobre Dios, hemos visto sobre el hombre y vamos a ver sobre este concepto que es tan importante en la filosofía y también en el derecho. Y nos saltamos aquí de la primera parte de la Suma Teológica y vamos a la primera parte de la segunda parte. Claro, porque antes lo que habíamos visto en anteriores videos era la primera parte, la prima que tiene por nombre en la Suma Teológica, donde hablamos de teología, donde hablamos de Dios, hablamos del hombre, del libre albedrío, de su voluntad, etc. Y ahora vamos con la primera sección de la segunda parte, que es la prima secundae. Y en la prima secundae vamos a ver lo que es la ley en general. Y en la ley en general, es decir, en la cuestión 90, tenemos nuestro primer artículo, que es sobre la esencia de la ley. Perdón, nuestra primera cuestión, que es sobre la esencia de la ley, que tiene 4 artículos. En primer lugar, la ley pertenece a la razón. En segundo lugar, del fin de la ley. Tercer lugar, de la causa de la ley. Y cuarto lugar, de la promulgación de la ley. Entonces veremos todo esto en esta primera parte de la segunda parte de Santo Tomás de Aquino. Advierto también que esta parte de la esencia de la ley no es solamente para tener un interés filosófico, sino que también un interés para los estudiantes de Derecho, por ejemplo. Yo que estudié en los primeros años de Derecho, se nos enseñaba lo que era la ley, y Santo Tomás de Aquino aquí lo vuelve a abordar. De hecho, me acuerdo que contrastábamos el Código Civil chileno, el primer artículo que dice que habla sobre la ley, y lo que entendía Santo Tomás de Aquino por ley. Y uno lo compara y bueno, uno se pregunta si en realidad el Código Civil, en este caso chileno, es acorde con lo que decía Santo Tomás de Aquino. Uno puede decir realmente que no, porque son épocas muy distintas. Pero la verdad es que en esa clase con el profesor nos llevamos bastante sorpresa, diciendo que incluso el concepto de ley de Santo Tomás de Aquino es mucho más sensato, es mucho más coherente que el mismísimo Código Civil chileno, redactado por Andrés Bello en su artículo primero. No es que sea algo que a lo mejor no es que le estemos haciendo una crítica aquí, tengamos un término mejor. Pero lo que dice Santo Tomás de Aquino reúne bastantes condiciones, reúne bastantes elementos de lo que podríamos pensar que es una ley. Bueno, y sin más dilación entonces, vamos allá. Bueno, entonces vamos con el primer artículo de esta Suma Teológica, esta cuestión 90, sobre la esencia de la ley. Artículo 1. ¿La ley pertenece a la razón? Hay objeciones por las que parece que la ley no pertenece a la razón. En primer lugar, el apóstol dice en Romanos 7:23, siento otra ley en mis miembros. Eso es lo que dice el Romanos 7:23. Siento otra ley en mis miembros. Pero lo que atañe a la razón no se encuentra en los miembros, puesto que la razón no utiliza no órgano corporal. Luego la ley no es cosa de la razón. En segundo lugar, en la razón no hay más que potencia, hábitos y actos. Pero la ley no es la potencia misma de la razón. Tampoco es un hábito de esta potencia, porque los hábitos de la razón son las virtudes intelectuales de las que ya hemos hablado. Ni es un acto de la razón, pues si así fuera,
Al cesar el acto, como sucede por ejemplo durante el sueño, cesaría la ley. Luego la ley no es algo que pertenezca a la razón. En tercer lugar, la ley mueve a quienes la están sometidos a obrar rectamente. Pero mover a obrar, hablando propiamente, es cosa de la voluntad, como consta por la ya dicho. Luego la ley no pertenece a la razón, sino más bien a la voluntad. Y así lo entiende también el jurisconsulto cuando dice: lo que place al príncipe tiene fuerza de ley. ¿Y quién es este jurisconsulto al que se refiere Santo Tomás de Aquino? Ulpiano. Ulpiano. ¿Quién era Ulpiano? Un pretor. Un jurista romano del siglo III de Roma, piensen ustedes, súper importante en los estudios de derecho romano. Para los estudiantes de derecho se han recogido sus máximas en las Institutas de Gallo, en el Código de Justiniano, etc. Fue un personaje bastante importante en el derecho romano. Contra esto, ¿qué dice Tomás de Aquino contra todo lo dicho? En primer lugar, está que a la ley compete mandar y prohibir, pero todo acto de imperio es propio de la razón, como ya se expuso anteriormente. Luego la ley pertenece a la razón. ¿Qué dice en el respondo, en el argumento particular? La ley es una regla y medida de nuestros actos, según la cual uno es inducido a obrar o dejar de obrar. Pues ley deriva de ligar, porque obliga en orden a la acción. Ahora bien, la regla y medida de nuestros actos es la razón, que como ya vimos, constituye el primer principio de los actos humanos. Esto lo habíamos visto en la cuestión primera. Constituye el primer principio entonces de los actos humanos, puesto que propio de la razón es ordenar al fin, y el fin es, según enseña Aristóteles el filósofo, el primer principio en el orden operativo. Pero lo que es principio en un orden o en un determinado género es regla y medida de ese género, como pasa con la unidad en el género de los números y con el movimiento primero en el género de los movimientos. Síguese pues que la ley es algo que pertenece a la razón. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, se había citado al apóstol en Romanos 7:23, siento otra ley en mis miembros. Eso decía el apóstol. Pero lo que atañe a la razón no se encuentra en los miembros, puesto que la razón no utiliza órgano corporal, y luego la ley no es cosa de la razón. Pero ¿qué dice aquí? No dice que, siendo la ley una especie de regla y medida, se dice que se encuentra en algo de dos maneras. Primera, como en principio mensurante y regulador. Y ya que medir y regular es propio de la razón, de esta manera la ley solo se encuentra en la razón. En segundo lugar, como en lo medido y regulado. Y de este modo se encuentra en todas las cosas que obedecen a alguna inclinación consiguiente a una ley. De donde resulta que cualquier inclinación debida a una ley puede llamarse ella misma ley, aunque no esencialmente, sino por participación. Y es así como la inclinación de los miembros a la concupiscencia es llamada ley de los miembros. En consecuencia, y nuevamente como nos tiene acostumbrados Tomás de Aquino, tenemos dos tipos de razón. Una en donde solo se encuentra la razón, y la segunda que es la participación, y ahí estaría la ley de los miembros. La segunda objeción decía que en la razón no hay más que potencia, hábitos y actos, pero la ley no es la potencia misma de la razón, tampoco es un hábito de esta potencia, porque los hábitos de la razón son las virtudes intelectuales, que ya se habían hablado, y ni es un acto de la razón, porque si así fuera, al cesar el acto, como sucede por ejemplo durante el sueño, cesaría la ley. Aquí nos dice que así como en los actos exteriores podemos distinguir la operación y la obra, por ejemplo, la edificación y el edificio, así en las operaciones de la razón cabe distinguir también su acto, que consiste en entender y discurrir, y lo producido por este acto. Hablando de la razón especulativa, este producto es triple. Primero, la definición. Segundo, la enunciación. Tercero, el silogismo o argumentación. Ahora bien,
Como la razón práctica emplea a su vez una especie de silogismo ordenado a la operación, según dijimos ya en la cuestión 13ª, en la cuestión 76ª y 77ª, siguiendo la doctrina de Aristóteles en la Ética Nicómaco, debemos encontrar en la misma razón práctica algo que sea respecto de la operación lo que en la razón especulativa son las proposiciones respecto de la conclusión. Y estas proposiciones universales de la razón práctica ordenadas a la operación son precisamente la ley, bien que sean consideradas en acto por la razón, bien que sólo se encuentren en ella de manera habitual. En consecuencia, si la ley se forma a partir de silogismo, entonces podemos decir que la ley pertenece a la razón. Vamos con la tercera objeción, que decía que la ley mueve a quienes le están sometidos a obrar rectamente, pero mover a obrar, hablando propiamente, es cosa de la voluntad, como consta por la ya dicho en la cuestión 9ª, y luego la ley no pertenece a la razón, sino más bien a la voluntad, y así lo entiende también el jurisconsulto, es decir, Ulpiano, quien decía: lo que plaza al príncipe tiene fuerza de ley. Pero aquí no dice que el poder de mover a uno que tiene la razón lo recibe de la voluntad, según ya se había dicho en la cuestión 17ª. Pues cuando alguien quiere el fin es cuando la razón dispone acerca de los medios que a él conducen. Pero para que el querer de la voluntad respecto de estos medios tenga valor de ley, es necesario que esté regulado por la razón. Y de este modo se entiende que la voluntad del príncipe tenga fuerza de ley. De lo contrario, la voluntad del príncipe, más que ley, sería iniquidad. Iniquidad. Nuevamente Tomás de Aquino, jugando con estos conceptos, o más bien integrándolo, no jugando, con estos conceptos de voluntad y razón, cómo se van complementando. Por lo tanto, podemos ver un primer elemento en el artículo primero, es decir, que la ley pertenece a la razón. Respondemos afirmativamente a su pregunta: la ley pertenece a la razón. En consecuencia, tenemos ya un término o un elemento de la ley, la razón. Vamos con el artículo 2. ¿La ley se ordena siempre al bien común? ¿Se ordena siempre al bien común? Esto tan discutido incluso en los días de hoy, en la política de hoy. Vamos a ver entonces. Hay objeciones por las que parece que la ley no siempre se ordena al bien común como a su fin. En primer lugar, a la ley compete mandar y prohibir, pero los mandatos versan sobre bienes singulares y luego no siempre el fin de la ley es el bien común. En segundo lugar, la ley dirige al hombre en sus acciones, pero los actos humanos se ejercen sobre cosas particulares. Luego la ley se ordena al bien particular y no al bien común. Y en tercer lugar, dice San Isidoro de Sevilla, en su obra clásica Etimologías: si la ley recibe su consistencia de la razón, será ley todo lo que la razón establezca. Pero la razón establece no solo lo que mira al bien común, sino también lo que se refiere al bien privado. Luego la ley no se ordena solo al bien común, sino que también al bien privado individual. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? El set contra. Dice que está lo que dice San Isidoro en el 5º libro de Etimologías: la ley no ha sido escrita para provecho particular de nadie, sino para utilidad común de los ciudadanos. Vamos con el argumento particular. Hemos visto, dice Tomás de Aquino en el artículo 1, que la ley, al ser regla y medida de los actos humanos, pertenece a aquello que es principio de estos actos. Pero así como la razón es principio de los actos humanos, también hay en la razón misma algo que es principio de todo lo demás, a lo cual, por tanto, ha de responder la ley de manera principal y primaria. Ahora bien, el primer principio en el orden operativo, del que se ocupa la razón práctica, es el último fin. Y como el último fin de la vida humana, según ya dijimos en cuestiones anteriores, es la felicidad o bienaventuranza, síguese que la ley debe ocuparse primariamente del orden a la bienaventuranza. Además, la parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo perfecto,
y el hombre individual es parte de la comunidad perfecta. Luego es necesario que la ley se ocupe de suyo, del orden a la felicidad común. De ahí que Aristóteles, en la sobredicha definición de las cosas legales, haga mención tanto de la felicidad como de la comunidad política. Dice en efecto en el quinto libro de la Ética Nicómaco que llamamos cosas legales justas a las que promueven y conservan la felicidad de todos los requisitos, de todos sus requisitos en la convivencia política, teniendo en cuenta que la comunidad perfecta es la ciudad, como también se dice en el primer libro de la política. Por otra parte, lo que realiza en grado máximo la noción común de un género es causa y punto de referencia de todo lo demás de ese género. Por ejemplo, el fuego, que es lo sumo en el género de lo cálido, es causa del calor en los cuerpos mixtos, y estos no se dicen cálidos sino en la medida en que participan del fuego, de donde se sigue que, como la ley se constituye primariamente por el orden al bien común, cualquier otro precepto sobre actos particulares no tiene razón de ley, sino en cuanto se ordena al bien común. Se concluye, pues, que toda ley se ordena al bien común. Esta idea, por cierto, que es sumamente actual. Vamos entonces con las objeciones en particular. En primer lugar, se decía que a la ley compete mandar y prohibir. Pero los mandatos versan sobre bienes singulares y por lo tanto el fin de la ley no es el bien común. Aquí nos dice que por precepto se entiende la aplicación de la ley a las cosas que la ley regula, y como la ordenación al bien común, que es propia de la ley, es aplicable a fines individuales, de ahí que se den también preceptos sobre algunas cosas particulares. En segundo lugar, habíamos dicho en las objeciones, la ley dirige al hombre en sus acciones, pero los actos humanos se ejercen sobre cosas particulares, luego la ley se ordena al bien particular. Aquí nos responde que las operaciones se ejercen ciertamente sobre cosas particulares, pero estas pueden ser referidas al bien que llamamos común, no ya con comunidad de género o de especie, sino con comunidad de finalidad, en cuanto se llama bien común a lo que es un fin común. En tercer lugar, teníamos lo que había dicho San Isidoro de Sevilla en su tratado de etimologías. Si la ley recibe su consistencia de la razón, será ley todo lo que la razón establezca. Pero la razón establece no solo lo que mira al bien común, sino que también al bien privado, y luego la ley no se ordena solo al bien común, sino que también al privado. Aquí nos dice que así como nada hay firme en el ámbito de la razón especulativa, a no ser por reducción a los primeros principios indemostrables, así nada hay consistente en el terreno de la razón práctica, sino por reducción al fin último, que es el bien común. Más lo que la razón establece de este modo tiene carácter de ley. Por lo tanto, nuevamente respondemos afirmativamente. Ya en el respondo lo decía, que toda la ley se ordena al bien común. En consecuencia tenemos dos elementos de esta esencia de la ley, que le es propia la razón y se ordena siempre al bien común. Y toda ley, por cierto, toda ley se ordena al bien común. Vamos con el artículo tercero, pero antes de continuar al artículo tercero, hay algo que me llama totalmente la atención en el artículo segundo, en la primera objeción, porque si nosotros comparamos esto con el Código Civil chileno, fíjense que Tomás de Aquino en estas primeras objeciones dice que a la ley compete mandar y prohibir. Y fíjense lo que dice el artículo primero del Código Civil chileno. La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Manda, prohíbe o permite. Y aquí ya Tomás de Aquino estaba ya tocando los dos aspectos, las dos órdenes que da la ley, ¿no es cierto? Mandar y prohibir. No es extraño que Andrés Bello incluso quizá haya leído la obra de Tomás de Aquino y haya puesto en el artículo primero del Código Civil chileno estos elementos de mandar y prohibir. Vamos entonces
al artículo 3. ¿Puede un individuo particular crear leyes? Hay objeciones por las que parece que la razón de uno cualquiera basta para instituir las leyes. En primer lugar, el apóstol dice en Romanos 2:14, cuando los gentiles que carecen de ley, guiados por la razón natural, cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos son su propia ley. Y esto lo dice de todos en general. Luego cualquiera puede darse a sí mismo leyes, como lo vemos en el caso de los gentiles, confirmado por Romanos 2:14. En segundo lugar, según dice Aristóteles en el segundo libro de la Ética Nicómaco, decía, la intención del legislador es inducir a los hombres a la virtud. Esto decía Aristóteles. La intención del legislador, es decir, quien hace las leyes, es inducir a los hombres a la virtud. Pero cualquier hombre puede inducir a otro a la virtud y luego la ley puede ser dada por razón de cualquier individuo particular. En tercer lugar, así como el príncipe de la ciudad es quien gobierna en su ciudad, así el padre de familia es quien gobierna en su casa. Pero el príncipe de la ciudad puede hacer leyes en su ciudad y luego cualquier padre de familia puede instituir leyes en su casa. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto, contra estas tres objeciones? Dice que está lo que dice nuevamente San Isidoro de Sevilla en el libro de las etimologías, de acuerdo con lo que se lee en el decreto 2. La ley es una determinación del pueblo sancionada por los ancianos junto con la plebe. Luego las leyes no puede hacerlas cualquiera, sino que alguien en específico. Vamos a ver qué dice en el argumento pormenorizado Santo Tomás de Aquino. Dice que la ley propiamente dicha tiene por objeto primero y principal el orden al bien común, como habíamos dicho en el artículo 2. Pero ordenar algo al bien común corresponde, ya sea a todo el pueblo, ya a alguien que haga sus veces. Por tanto, la institución de la ley pertenece bien a todo el pueblo, bien a la persona pública que tiene el cuidado del mismo, porque también en cualquier otro ámbito de cosas, el ordenar a un fin compete a aquel de quien es propio este fin. Vamos con las objeciones entonces en particular. Habíamos dicho en la primera lo que decía el apóstol en Romanos 2:14, y decía que cuando los gentiles que carecen de ley guiados por la razón natural cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos cumplen su propia ley. Y luego cualquiera puede darse a sí mismo leyes. Pero Tomás de Aquino dice que la ley puede ser considerada no solo en cuanto reside en su principio regulador, sino también en cuanto se encuentra por participación en el sujeto regulado. Y en este último sentido, cada cual es la ley para sí mismo, por cuanto participa del orden que emana de un principio regulador. De ahí que en el pasaje citado se añada, muestran que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones. Vamos con la segunda, que se citaba a Aristóteles en el segundo libro de la Ética, que decía, la intención del legislador es inducir a los hombres a la virtud. Pero cualquier hombre puede inducir al otro a la virtud y luego la ley puede ser dada por la razón de cualquier individuo particular. Entonces, Tomás de Aquino va a decir que una persona privada no puede inducir eficazmente a la virtud. Puede únicamente amonestar, pero si su amonestación no es atendida, carece de fuerza coactiva, fuerza que ha de tener, en cambio, la ley para que pueda inducir a la virtud con eficacia, según dice el filósofo en el libro 10 de la Ética Nicómaco. Esta fuerza coactiva radica en el pueblo o en la persona pública que lo representa, que puede por ello infligir penas, como más adelante se expondrá en la cuestión 92. Luego solo el pueblo, su mandatario, pueden legislar. En tercer lugar, se decía que así como el príncipe de la ciudad es quien gobierna en su ciudad, así el padre de familia es quien gobierna en su casa. Pero el príncipe de la ciudad puede hacer leyes en su ciudad, luego cualquier padre de familia puede instituir leyes en su casa. Aquí no dice que así como el individuo es parte de la sociedad doméstica, así esta forma parte de la ciudad, que es la sociedad perfecta según lo que se decía
en el primer libro de Aristóteles, en el primer libro de la política de Aristóteles. Por tanto, como el bien del individuo no es un fin último, sino que está subordinado al bien común, síguese que el bien de la sociedad doméstica se ordena a su vez al bien de la ciudad o ciudad perfecta. En consecuencia, el que gobierna una familia puede sin duda dictar algunos preceptos o estatutos, pero nada que tenga propiamente el carácter de ley. Vamos entonces con el último artículo, que es el artículo 4. La promulgación. ¿Es esencial a la ley? ¿La promulgación es esencial a la ley? Pregunta importante, sobre todo para los alumnos incluso que cursan la carrera de Derecho. Hay objeciones por las que parece que la promulgación no es esencial a la ley. En primer lugar, la ley natural reviste en grado máximo el carácter de ley, y sin embargo, no necesita promulgación. Luego, la promulgación no pertenece a la esencia de la ley. Debemos entender que la promulgación es un acto en virtud en el cual a la ley se le otorga certeza y obligatoriedad. En todos los países, quien le otorga certeza y obligatoriedad a la ley es el presidente. Quizá en la mayoría, por lo menos aquí en Chile, esto es así. La promulgación es cuando se le da la fuerza obligatoria a la ley, y es un proceso que va antes de la publicación. Y esto es importante saberlo porque miren lo que dice la segunda objeción de Tomás de Aquino. Dice que lo propio de la ley es obligar a hacer algo o a abstenerse de hacerlo. Ahí la obligatoriedad, ahí está la promulgación. Pero luego dice, en esta objeción, la 2, pero la ley no obliga solamente a aquellos ante quienes se promulga, sino también a los demás. Luego la promulgación no es esencial a la ley. En tercer lugar, la obligación de la ley se extiende también al tiempo futuro, pues según el derecho, las leyes imponen necesidad en los asuntos futuros. Y esto también está vinculado con materias, obviamente, bueno, estamos hablando de la ley, obviamente que todas estas materias son de derecho, pero tiene que ver incluso hasta nuestros días, porque como dice el artículo ya 9 de nuestro Código Civil en Chile, la ley solo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo, es decir, la ley no puede mirar hacia atrás, salvo algunas disposiciones, pero en general el principio es que las leyes miren hacia el futuro, hacia adelante, no miran hacia atrás. Entonces, cuando decíamos, vamos a repetir el tercer punto de la objeción, dice, la obligación de la ley se extiende también al tiempo futuro, pues según el derecho, las leyes imponen necesidad en los asuntos futuros, lo que estábamos hablando. Y continúa la tercera objeción, dice, la promulgación, por el contrario, solo alcanza a quienes la presencian. Luego, no es esencial a la ley. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Dice que está lo que se dice en el decreto. Las leyes quedan instituidas cuando son promulgadas. Las leyes quedan instituidas cuando son promulgadas. Vamos con el respondo. Como ya vimos, dice en el artículo 1, Tomás de Aquino, la ley se impone a los súbditos como regla y medida. Pero regla y medida no se imponen sino mediante su aplicación a lo que han de regular y medir. Luego, para que la ley tenga el poder de obligar, cual compete a su naturaleza, es necesario que sea aplicada a los hombres que han de ser regulados conforme a ella. Esta aplicación se lleva a cabo al poner la ley en conocimiento de sus destinatarios mediante la promulgación. Luego la promulgación es necesaria para que la ley tenga fuerza de tal, lo que hemos estado hablando. Y así, de las 4 conclusiones establecidas se puede inferir la definición de la ley, la cual no es sino, atención aquí, porque esto es una definición de ley que va a quedar para la historia, que incluso se podría pensar añadirla a un código civil, ¿no? Dice Tomás de Aquino, es una ordenación de la razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Esta, chiquillos, es una definición simple y absolutamente precisa,
precisa. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, decíamos que la ley natural reviste en grado máximo el carácter de ley y sin embargo no necesita promulgación. Luego la promulgación no pertenece a la esencia de la ley. Tomás de Aquino dice que la promulgación de la ley natural consiste en el hecho mismo de que Dios la implantó en las mentes de los hombres para que así la pudieran conocer naturalmente. Eso es. En segundo lugar, se había dicho que lo propio de la ley es obligar a hacer algo o abstenerse de hacerlo. Pero la ley no obliga solamente a aquellos ante quienes se promulga, sino también a los demás. Luego la promulgación no es esencial a la ley. Pero Tomás de Aquino dice que los que no asisten a la promulgación de una ley están obligados a observarla en cuanto, una vez promulgada, la conocen o pueden conocerla por medio de otros. En tercer lugar, la obligación de la ley se extiende también al tiempo futuro, pues según el derecho, las leyes imponen necesidad de los asuntos futuros. La promulgación, por el contrario, solo alcanza a quienes la presencian. Luego no es esencial a la ley. Pero Tomás de Aquino dice que la promulgación actual se extiende al futuro merced a la permanencia de la escritura, que es, en cierto modo, una continua promulgación. Por eso dice San Isidoro de Sevilla en el segundo libro de las etimologías que el nombre de ley procede de leer, porque está puesta por escrito. Esto es entonces la cuestión 90 y sus 4 artículos sobre la esencia de la ley. Hemos tenido definiciones importantes en este respecto. La palabra ley ya la podemos recoger de mucho antes. Si nosotros seguimos la tradición romana, está Cicerón, por ejemplo, que dice que la palabra ley proviene del verbo latino legere, que significa leer, expresión que viene de la costumbre romana de grabar las leyes en tablas y exponer estas al pueblo para su lectura y conocimiento. Para San Agustín de Hipona, derivaba la palabra ley del verbo latino deligare, que significa elegir, por cuanto el camino de la ley indica el camino a seguir en nuestras vidas. San Isidoro de Sevilla, como lo habíamos dicho anteriormente, en etimologías, dice que el nombre de ley procede de leer, porque está puesta por escrito. Es decir, una definición muy parecida a la de Cicerón. Y finalmente, el gran Tomás de Aquino, que sin rechazar las anteriores etimologías, sostiene que la palabra ley proviene del verbo latino ligare, que significa obligar, porque es propio de la ley el ligar la voluntad de algo, obligando a seguir una determinada dirección. Una determinada dirección. Por eso es que el concepto de ley de Santo Tomás de Aquino es uno de los más completos. Es uno de los más completos. Ordenación de la razón dirigida al bien común, dada y promulgada solemnemente por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Esa es la definición de ley de Santo Tomás de Aquino. Fíjense lo que el artículo 1 de nuestro Código Civil chileno nos ofrece. Una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Hay críticas a nuestro artículo del Código Civil. Hay críticas. Porque parece que para definir la ley solamente atiende a la forma. En el fondo, hay una crítica también porque no señala cuál es el objeto de la ley. No se señala cuál es el objeto. Y en la forma, parece decir que manda, prohíbe o permite por estar conforme con la Constitución, pero no por ser una declaración de la voluntad soberana. Entonces, hay alguna carencia en nuestro primer artículo del Código Civil. Bueno, para Santo Tomás de Aquino tenemos que decirlo también, o sea, la ley para Santo Tomás es un concepto
de natural, ¿no es cierto?, de derecho natural. Y claro, y como de derecho natural se hace mención a la razón y también al bien común. Pero nuestro Código Civil solamente se refiere a la forma, de la ley, no a su fin, a sus valores, no a decir que es un razonamiento que nos lleva al bien común. Por lo tanto, ahí están, ¿no es cierto?, las críticas y la comparación de los conceptos de Tomás de Aquino y nuestro Código Civil, además también de los que pensaban y de los conceptos de los otros filósofos, como son Cicerón, San Isidoro de Sevilla y San Agustín de Hipona. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, en Patreon. Que estén muy bien, cuídense. Chao.